La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da para llegar hasta sus hogares, para compartir el mensaje de la palabra del Dios del cielo. Dios es infinitamente bueno y misericordioso. Él ha estado con nosotros todo este tiempo y seguirá estando al lado nuestro mientras lo necesitemos. Dios es bueno. Esta mañana quiero compartir con ustedes el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y hace algunos días vi a un predicador norteamericano. Él estaba predicando en YouTube y me llamó mucho la atención el título del sermón que él estaba utilizando. Su sermón se titulaba Oraciones Peligrosas. Mi precaria comprensión del inglés me impidió entender el sermón por completo. Pero sí me llamó mucho la atención el título. Desde ese día empecé a pensar, ¿existen en realidad algunas oraciones que son peligrosas? He orado sobre este asunto y también he considerado algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Y en efecto encontré que existe un tipo de oración en las Sagradas Escrituras que pueden ser peligrosas para nosotros, que pueden exponernos más de lo que alguna vez nosotros quisiéramos, que pueden exponer nuestro estilo de vida y que pueden producir cambios radicales en nuestra manera de ser. Para nuestro estilo de vida occidental, orar de esta manera es lo más lejano que tenemos. Y tenemos que entenderlo así. El cristianismo occidental se acostumbró a vivir bien. Se acostumbró a no tener persecuciones, a no tener aflicciones, a no tener pruebas, a querer ser felices. De hecho, nosotros queremos la felicidad, anhelamos la felicidad. Y cuando oramos, casi siempre oramos por cosas como estas. Oramos, Señor, bendícenos, Señor, ayúdanos, Dios, protégenos. En este tiempo en que estamos siendo atacados por esta pandemia, entonces nuestra oración normal es, Padre, bendícenos, sánanos, protégenos, cuídanos, oh Dios. Y no es que esté mal orar de esa manera. De hecho, Dios es bueno y Él responde las oraciones. Él tiene misericordia de nosotros. Pero muchas veces, y tenemos que reconocerlo con tristeza, nuestras oraciones tienden a ser oraciones utilitaristas, oraciones diplomáticas, oraciones que ven a Dios como una gran despensa donde yo voy para que Él me dé todo lo que yo quiero o a veces solo lo que yo deseo. Entonces oro para que me bendiga y en ese sentido mis oraciones pueden ser utilitaristas. En otros momentos son oraciones muy diplomáticas, de esas oraciones que son políticamente correctas. En este tiempo estamos orando, Señor, para que bendigas a la ciudad, para que bendigas a la nación, para que ayudes al mundo entero. Y no está mal, insisto, en orar de esta manera. Pero ¿qué tal? Y es la pregunta que me hago en esta hora.
¿Qué tal si cambiáramos un poco nuestra manera de orar? ¿Qué tal si dejáramos de pedir tanto por las bendiciones para nosotros y las bendiciones para nuestro mundo, y empezamos a orar para que la gloria de Dios sea conocida en el mundo, para que Dios, el Dios soberano, el Dios poderoso, sea manifestado en la tierra? ¿Qué tal si empezáramos a hacer oraciones y nos atreviéramos a hacer oraciones que nos recuerden que necesitamos más de Dios que de nosotros mismos o del bienestar general? Recuerda que nuestra oración define el tipo de cristiano que somos. De manera que en esta hora vamos a meditar en algún tipo de oraciones que son de esas, que transforman, que cambian vidas, que hacen que las cosas se salgan de su curso normal porque Dios la desajusta para entonces hacer su voluntad, y que empecemos a orar más en acorde con la voluntad de Dios que con nuestros deseos y anhelos. Y yo quiero invitarte para considerar algunas de esas oraciones que pueden llegar a ser peligrosas. Oremos, por ejemplo, en primer lugar, ore por una revelación de la santidad de Dios. Ore para que el mundo y nosotros, como parte de este mundo, tengamos una revelación clara de un Dios que es infinitamente santo. En Efesios capítulo 1, en el versículo 15 hasta el 17, el apóstol Pablo escribió: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de orar, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que escuche el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo nos da un modelo de oración en el cual él privilegia, coloca primero que todo el que los creyentes puedan tener un conocimiento pleno de Dios, para que el Señor le dé espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia espiritual, diría en la carta a los Colosenses. Oro para que ustedes tengan inteligencia espiritual, tengan el entendimiento espiritual abierto y puedan comprender quién es vuestro Dios. Yo creo que una de esas oraciones peligrosas que nosotros deberíamos poder hacer en este tiempo es: Señor, revélame tu santidad, revélate a mi vida. Necesitamos en este tiempo una revelación clara del Dios del cielo, una revelación de su poder y de su santidad. Vivimos en un mundo que no ha conocido a Dios, en un mundo que tiene una idea muy lejana de quién es Dios. Todos pretenden conocer a Dios. Dicen: yo sé quién es Dios, yo sé cómo es Él, yo sé cuál es el Dios al que yo sirvo. Es más, cuando hablamos de Dios, la mayoría de nosotros decimos: bueno, todos adoramos al mismo Dios. Y no es verdad, no todos adoramos al mismo Dios. Porque el Dios de la Biblia, el Dios que la Biblia nos presenta, es el único y verdadero Dios. Y a veces nosotros nos hemos hecho una imagen de Dios que se acomoda más a nuestras necesidades, que se acomoda más a nuestros caprichos. Nosotros necesitamos en este tiempo decirle: Señor, revélanos tu santidad. ¿Saben por qué? Porque a veces juzgamos a Dios. Decimos: ¿cómo es posible que Dios haya permitido esta pandemia en el mundo? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido tantas muertes de tantas personas? ¿Cómo es posible que Dios permita que estemos pasando por la situación que estamos pasando? Preguntamos eso y nunca nos hemos preguntado: ¿cómo es posible que Dios no juzgue al mundo que ha pecado
contra Él diariamente? ¿Cómo es posible que Dios no nos haya todavía castigado y juzgado por toda nuestra maldad? Cuando Dios es infinitamente santo y nosotros necesitamos orar diciendo: Señor, revélame tu santidad, muéstrame cuán santo, cuán poderoso eres, Señor, cuán puro, cuán limpio tú eres, que tú no toleras la maldad en tu presencia, que no toleras el pecado delante de ti. La Biblia enseña que Dios es santo. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos entendiendo esta realidad. Él es infinitamente santo. Necesitamos tener una revelación de Dios, entender desde las sagradas escrituras que Dios es santo, entender que Dios no comulga, convive con el pecado. Dios no coexiste con la maldad, no la permite ni la tolera en su presencia. La Biblia dice: vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y yo. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Cuando lo repite 3 veces, quiere decir que es supremamente santo, que Él es totalmente apartado de toda maldad. Y nosotros necesitamos poder comprender esta realidad. Porque normalmente cuando ocurren desastres en el mundo, juzgamos los actos de Dios. Y entonces nos levantamos contra Él y hablamos. Y no nos damos cuenta que es un Dios santo que ha estado siendo ofendido permanentemente por los seres humanos. Inclusive cuando hablamos de esto, pensamos en personas que se ofenden y que dirán cuando nos escuchan: ¿pero por qué tienen que hablar de esa manera? Y se ofenden cuando oyen decir: Dios es santo y su misericordia es lo único que ha permitido que no seamos consumidos en nuestro pecado. Que su misericordia es lo único que ha permitido que en nuestra maldad no hayamos sido destruidos, porque Dios es infinitamente santo y no tolera el pecado en su presencia. Dios condenó a Nadab y a Abiú, 2 hijos del sumo sacerdote Aarón, solo porque tomaron leña de otro lugar, de un lugar distinto al altar del sacrificio, y metieron esa leña en el altar del incienso, y Dios los mató por esa temeridad, dice la Biblia, por cometer esta profanación contra Dios. Dios destruyó a Ananías y Zafira porque dijeron una mentira. En la Biblia está claro que la santidad de Dios no le permite ver el pecado en su presencia. Yo creo que nuestro mundo necesita tener una revelación de la santidad de Dios, pero antes que nuestro mundo, primero nosotros. Cada uno de nosotros, ustedes que me están escuchando en sus hogares, ustedes que están allí reunidos ahora en familia y que están escuchando el mensaje, ustedes y yo necesitamos orar diciendo: Señor, danos un entendimiento claro de quién eres tú, de cómo eres tú, de tu santidad y tu poder. Porque cuando tengamos este entendimiento claro de la santidad de Dios, vamos a poder acercarnos a Él con el amor que le debemos a un Padre, pero con el respeto que le debemos a un soberano. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, el profeta Isaías cuenta la visión que tuvo en el momento que Dios lo llamó al ministerio profético. Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y escuché las voces de los serafines que decían: Santo, 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 Jehová
Jehová de los ejércitos. Y dice que cuando le vi, dice el profeta Isaías, caí al suelo diciendo: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, al Santo Dios. Un hombre puro y santo como Isaías, cuando vio la revelación de la santidad de Dios, cayó humillado y tuvo que reconocer su pecado delante de él. Necesitamos una revelación de la santidad de Dios en nuestra vida y en nuestro mundo para que podamos reconocer nuestro pecado. El apóstol Juan, otro santo de las sagradas escrituras, vio a Dios en un trono alto y sublime, y también escuchó a los serafines, a los seres ardientes, diciendo: santo, 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 el Dios de toda gloria, el que está sentado en el trono. Y dice: y caí como muerto, temblé ante él, no pude levantarme más. Otro santo como el apóstol Juan. Usted imagina, nosotros necesitamos una revelación de la santidad de Dios que nos confronte con nuestra naturaleza pecaminosa. Job había dicho: me gustaría que Dios se apareciera para que me explicara por qué razón yo estoy sufriendo tanto, por qué ha permitido tanto dolor sobre mí. Cuando Dios se le apareció en los últimos capítulos del libro de Job, en medio de un torbellino, y le hizo preguntas que ni él ni ninguno de nosotros podríamos responder, Job dijo: ahora me arrepiento, coloco mi mano en mi boca y entiendo que tú todo lo sabes, y me vuelvo en polvo y ceniza delante de ti. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan, necesitamos orar por una revelación de la santidad de Dios, que nos permita adorarlo, que nos permita reconocerlo, que nos permita temerle y que nos permita reconocer nuestra condición pecaminosa. Pero no solo esa es una oración peligrosa. Oremos por eso. Esas son las oraciones que estamos llamando hoy oraciones peligrosas. También es una oración peligrosa esta: ore por una humillación propia delante de Dios. Ore por ser quebrantado. Ore por un quebrantamiento total. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, el versículo 10 y luego el 17, el salmista, el rey David, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el versículo 17 diría: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El rey David, el dulce cantor de Israel, un héroe, el monarca más importante en la monarquía israelita, judía. Este hombre que escribió 72 salmos, que mató al gigante Goliat, que libró grandes batallas a favor del pueblo de Dios. En el Salmo 51 le dice a Dios: crea en mí un espíritu recto, un espíritu noble, me sustente, porque yo entiendo que al corazón contrito, al corazón humillado, no desprecias tú, oh Dios. Dame, oh Dios, un espíritu quebrantado. Oremos a Dios en este tiempo por un espíritu humillado. Oremos a Dios en este tiempo porque quebrante nuestros corazones, porque podamos venir a Él humillados, sin orgullo, sin altivez, sin soberbia, sin prepotencia, entendiendo que Él es Dios, que delante de Él somos como nada, que somos extremadamente pequeños.
que nuestra vida es como nada delante de Él, como la flor del campo que hoy es y mañana ya no existe, como la nube pasajera, como las olas del mar. Cambiamos, somos como nada a su presencia. Él es infinitamente grande y nosotros pequeños. Toda nuestra arrogancia, todo nuestro orgullo, toda nuestra altivez y soberbia tiene que empezar a rendirse a los pies del Señor. Tenemos que empezar a dejar a un lado todos nuestros títulos, nuestros grandes honores. En este momento estamos siendo confrontados como humanidad con una de las cosas más pequeñas del mundo, con algo microscópico que encerró al mundo entero. Y tenemos que entender que solo eso es algo pequeño que Dios ha permitido. Y que ante el Dios grande y todopoderoso tenemos que poder humillarnos. Así que una de las oraciones peligrosas que tenemos que empezar a hacer, porque cambian vidas, porque transforman vidas, porque harán que todo nuestro mundo quede en una gran revolución y todo quede alterado, es: Señor, permite que seamos quebrantados. Señor, déjanos humillarnos delante de tu presencia. Padre, que podamos reconocer que somos como nada delante de ti. Oh, el mundo necesita venir a Dios humillado en este tiempo. ¿Recuerdan la parábola que Jesús contó acerca de un fariseo y un publicano? Ambos oraban. El fariseo oraba, pero oraba con arrogancia, oraba con autojustificación, creyéndose mejor que los demás. Oraba y mientras oraba decía algo como: yo ayuno 3 veces en la semana, yo pago los diezmos, yo hago el bien a los demás. Jesús dijo: oraba consigo mismo. Esa oración no pasaba de su mente, no pasaba de su cerebro, no pasaba de su cabeza. Al lado de él, el Señor Jesús coloca a un publicano que, sin levantar la cabeza, lejos del altar, ni siquiera se atreve a acercarse al altar, pero dice: sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de mí. Necesitamos oraciones que nos ayuden a entrar en la humildad, que nos enseñen la lección de ser humildes. Ser humildes no significa pensar menos acerca de nosotros mismos. Eso es baja autoestima. Pero ser humildes significa pensar menos en nosotros mismos, pensar menos en lo que nos gusta y queremos, ser menos individualistas, egocéntricos y ególatras. Y necesitamos decirle: oh Dios, trae a nuestra vida, Señor, humillación, quebranta nuestros corazones, Señor, trata con nuestras vidas, porque al soberbio tú lo miras de lejos, pero aquel que se humilla, con él es tu complacencia. Padre de gloria, permítenos, Señor, poder acercarnos con humildad, reconociendo nuestra pequeñez delante de ti, ante tu santidad y tu grandeza, podamos reconocer cuán pequeños nosotros somos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, y permite que nuestro corazón sea quebrantado. Muévenos. Entendemos perfectamente que Dios quebranta los corazones
y quebranta a los seres humanos de diferentes maneras. El Señor utiliza su palabra, nos está hablando, Él nos está diciendo, es mejor que vivan en humildad, es mejor que se acerquen a mí reconociendo que soy el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios fiel, el Dios que todo lo hace y todo lo puede. Es mejor que entiendan que soy santo y que ante mí ustedes son como nada, pero también que podamos decir, oh Dios, mira, tu palabra que hoy nos habla me enseña, y voy a venir a ti y me voy a arrepentir y te voy a pedir, Señor, que tengas misericordia, te voy a pedir que me perdones, te voy a pedir, Señor, ten piedad de mí, sé propicio a mí, pecador. El Salmo 51 que citamos hace un momento, el rey David comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Ten piedad de mí, oh Dios, de acuerdo con tus misericordias y con tus bondades. No dijo, ten piedad de mí y acuérdate que yo maté a Goliat. O ten piedad de mí que he escrito tantos salmos y he compuesto tantas canciones para ti. O ten piedad de mí que he ganado tantas batallas a favor de tu pueblo. Sino, ten piedad de mí, oh Dios, y ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor, conforme a tu misericordia. Nos acercamos a Dios por su misericordia. Dios nos ayude a reconocer nuestra pequeñez. Somos pequeños delante del Dios del cielo, totalmente pequeños. Dios nos ayude a mirar a los demás como personas valiosas, personas a las que debemos amar, a las que debemos respetar, a las que también debemos honrar. Que cuando se trate de la honra podamos preferir a los demás. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios tome la palabra de Dios y parta el corazón endurecido, y que podamos humillarnos delante de Él y decirle, querido Dios, gracias, porque tú trabajas en mi vida, porque tú lo estás haciendo de manera totalmente gloriosa y poderosa. Ore a Dios, dile, Señor, yo quiero humillación propia. Humíllame, quebranta mi corazón, quebranta este mundo. La Biblia dice en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y claman a mí, yo los oiré y yo les responderé, yo sanaré su tierra. Si nos humillamos delante de Dios, Dios tendrá misericordia. Oremos por quebrantamiento. Oh Dios, quebranta nuestros corazones. Quebranta nuestro espíritu delante de ti. Que podamos, Señor, orar con quebrantamiento, con humildad, con arrepentimiento. Que podamos pedir perdón de nuestros pecados. Que podamos humillarnos y decir gracias, Dios, por ser tan infinitamente bueno. Por último, ore por una consagración personal a Dios. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, en el versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes en la ciudad de Roma es, pídanle a Dios, oren a Dios, díganle a Dios, Señor, yo quiero consagrarme delante de ti. Quiero estar total y completamente dedicado
a ti, a tu obra, poderte amar por encima de todas las cosas. Consagración. Oremos durante estos días por consagración. Digamos al Señor: Señor, permítenos que toda nuestra vida esté rendida delante de ti. Que podamos rendirle nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros intereses, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros logros, cada área de nuestra vida, cada alcance que hayamos tenido, todo lo que alguna vez logramos, podamos decirle: Señor, lo entrego delante de ti. Quiero rendirme totalmente. No quiero dejar, Señor, nada de mi vida sin rendirlo ante ti. Oro para que Dios permita que este tiempo sea un tiempo especial. Oro para que Dios permita que nuestros corazones puedan rendirse ante Él. Oro para que podamos hacer oraciones trascendentales, para que podamos hacer oraciones valiosas, oraciones peligrosas, oraciones que en realidad nos transformen, nos cambien. Oro para que podamos decirle: Señor, yo vengo delante de tu presencia, vengo delante de ti a rendirte todo lo que soy. Te ofrezco toda mi vida. No olviden que el secreto de la vida cristiana no es cuánto tenemos nosotros de Dios, sino más bien cuánto tiene Dios de nosotros, cuánto hemos logrado rendirle, ofrecerle a Él. Si seguimos a Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y caminar con Él en obediencia. Si queremos honrarlo, eso tendremos que hacer. El Señor te pide rendición total. El Señor te pide obediencia completa. Que podamos consagrarnos a Él. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo le dice a los creyentes en la ciudad de Roma que deben presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto verdadero, racional, dice la versión Reina Valera del 60. Otras dicen como la verdadera adoración, como una adoración espiritual. ¿Sabes? El apóstol Pablo está usando una figura del Antiguo Testamento. Tiene en mente cuando escribe el holocausto, esa ofrenda que los israelitas del Antiguo Testamento traían ante el Señor y le presentaban el animal a Dios, y este animal ardía completamente, totalmente ardía en ese altar del sacrificio y subía como olor grato delante de Dios. Ese holocausto simboliza desde el Antiguo Testamento el acto total de consagración. Nuestra vida debe arder totalmente en la presencia del Señor. Debe arder completamente en el altar del amor, en el altar de la devoción, en el altar del servicio. Amamos a Dios por encima de todas las cosas. Debemos honrarle con una vida devocional profunda. Debemos tener tiempo para Él. Si en verdad le amamos por encima de todo, entonces deberíamos poder pasar mucho tiempo en su presencia y poder conocerlo más y leer su palabra, y deberíamos poder servir a nuestro prójimo, es decir, arda totalmente en la presencia del Señor. No deben ser solo consagrados quienes sirven en el ministerio. Deben consagrar su vida a Dios todos aquellos que alguna vez han entregado su vida al Señor Jesucristo. No piensen
de manera errada, como nos enseña la religión tradicional, que nosotros solo son consagrados a Dios los predicadores, los cantores, los músicos. Cada creyente, cada seguidor de Cristo debe consagrar su vida a Dios en una entrega total, en una entrega completa, absoluta, plena, radical, sin paliativos, sin reserva alguna, como ofrenda a Dios, como holocausto vivo delante de Dios. Traed vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios. Pablo nos menciona el cuerpo, porque nuestro cuerpo aprendió a ser estimulado, aprendió a disfrutar de una manera equivocada, de una manera errada. Y ahora él dice, traigan sus cuerpos para que eso que fue entrenado a disfrutar, a deleitarse en el pecado, en lo que alimenta las pasiones bajas, ahora aprenda a deleitarse en Dios. Traigan sus cuerpos y ofrezcanlo en sacrificio vivo. En esta gran paradoja de las Sagradas Escrituras, la consagración es una paradoja, porque es un sacrificio vivo. Todos los sacrificios se entienden que eran sacrificios muertos, porque tenía que pasar por la muerte. Está implícita en la palabra sacrificio, por lo menos en el contexto de las Escrituras, la muerte. Pero el apóstol Pablo dice, sacrifiquen sus vidas, vivan para Dios en el diario vivir, en el constante andar, en su vida cotidiana. Ustedes honren a Dios, renunciando al pecado, renunciando a lo bajo, renunciando a los placeres temporales de la vida, en un sacrificio vivo, apartado, que es agradable a Dios. Y luego va a decir, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces no es solo el cuerpo, entonces también es la mente, el alma, el espíritu, vuestro entendimiento. Renueven sus pensamientos, traigan a Dios esto. Todo esto tiene que ver con la consagración. Le entregamos a Dios toda nuestra vida. Le entregamos a Dios todos los intereses. Le entregamos a Dios nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Le entregamos a Dios nuestras emociones, nuestros sentimientos. Le entregamos a Dios nuestras pasiones. Entregamos a Dios la manera como nuestro cuerpo aprendió a disfrutar. Ore una oración peligrosa diciendo, Señor, permite que pueda consagrarme. Ore por una consagración personal a Dios. En este tiempo venga a Dios y ofrézcale su vida sin reservas, sin retorno, sin reproches, como William Borden, aquel misionero, aquel joven misionero, joven norteamericano, que a la edad de 24, 25 años heredó una de las fortunas más grandes de alguna familia norteamericana, siendo hijo único. Era el heredero de una multinacional, de una empresa grandísima de leche y pegantes en toda Norteamérica y fuera de ella. Y él llegó a ser el heredero único, pero habiendo conocido a Dios, habiendo entregado su vida al Señor Jesucristo, William Borden un día dijo, todo esto lo entrego al Señor. Dejó su fortuna, la entregó a la obra misionera y luego entregó su propia vida. Dijo, quiero ser un misionero. Y fue para
entrenarse como misionero en universidades norteamericanas. A la edad de 25 años partió para la China y haciendo una pasantía en Egipto para poder hacer un empalme transcultural, misiones transculturales en Egipto. Contrajo malaria, una enfermedad terrible que lo mató a la edad de 25 años. Regresaron su cuerpo a Estados Unidos. No vio su sueño realizado, pero en la Biblia que había usado desde el día que le entregó su vida al Señor, encontraron escrito en la primera página de su Biblia que él decía: le entrego mi vida a Cristo, primero sin reservas. Cuando hizo su viaje misionero, escribió sin retorno. Y al final, días antes de morir, escribió sin nada que lamentar, sin reproches. Eso es entrega total. Dios está esperando personas consagradas. Dios nos invita a través de este mensaje en esta hora para que hagamos oraciones peligrosas. Seguiremos orando para que Dios sane a todos los enfermos de COVID-19. Seguiremos orando para que Dios detenga el avance de la pandemia en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo. Seguiremos orando para que Dios tenga misericordia de esta tierra. Seguiremos orando para que Dios abra las puertas económicas y dé sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen las decisiones apropiadas y puedan saber cómo manejar la situación de evitar el avance de la pandemia y evitar que caigamos en una profunda crisis económica, que las empresas se detengan. Seguiremos orando por todo eso. Seguiremos haciendo oraciones que pedirán bendición a Dios y ayuda a Dios y protección a Dios. Seguiremos haciendo nuestras oraciones diplomáticas, políticamente correctas. Seguiremos bendiciendo a todo el mundo y diciendo que Dios nos ayude. Seguiremos haciendo eso. Pero vamos a agregarle oraciones peligrosas. Y vamos a agregar a esas oraciones el que podamos decirle: Señor, revélame tu santidad. Revélate a mi vida. Muéstrate a mí tal y como eres. Muéstrate a mí tal y como te mostraste a Isaías, a Juan y a Job. Muéstrate a mí, Señor, y que yo pueda entender tu santidad. Y no solo muéstrate a mí de esta manera, muéstrate al mundo que nos rodea. Muéstrale a este mundo cuán santo y poderoso tú eres. Muéstrale, Señor, a este mundo tu pureza y tu limpieza, que tú no estás de acuerdo con el pecado. Muestra tu santidad al mundo, para que todos podamos arrepentirnos, para que todos podamos pedirte perdón. Oraremos también diciendo: Señor, humíllanos. Permite que podamos humillarnos delante de ti. Quebranta nuestros corazones. Padre, trata con nuestro orgullo y nuestra soberbia. Trata con nuestra altivez de espíritu. Y permite que podamos reconocer cuán pequeños somos delante de tu presencia. Oh Dios, ayúdanos a venir no justificándonos a nosotros mismos, no creyéndonos mejor que nadie, Señor. Permite, Señor, que podamos inclinar nuestras cabezas y reconocer que somos polvo en tu presencia, que muertos somos polvo acostado y que de pie solo somos polvo andando. Somos pequeños. Y oremos diciendo: Señor, permite que podamos consagrarnos totalmente delante de ti, que podamos rendirte nuestras vidas completamente, que cuando termine todo este proceso, cuando haya de terminar, Señor, salgamos siendo verdaderos hijos tuyos, tocados por la gracia tuya. Pidamos a Dios de esta manera. Padre, te doy gracias. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret
Toca, oh Dios, la vida de cada persona en su hogar y permite que aprendamos a hacer oraciones peligrosas, de las que alteran nuestro mundo interior y el mundo en el que vivimos. En el nombre de Jesús, mi Padre. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que en minutos te puedas conectar con nosotros en vivo en las redes sociales. Que la gracia del Señor sea con todos. Amén. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.